El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan los nuevos #Momentos con Jesús, una prolongación de la serie Feliz para Siempre en la conmemoración de los 180 años conectados a Jesús, nuestro maratón bíblico. Hoy vamos a tener el repaso de los temas 1. La Biblia al día. 2. Vidas con objetivos. 3. El devocional Ser semejantes a Jesús. Y 4. Escuela sabática para nuevos creyentes. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que disfruten con nosotros este repaso. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Disfruten el repaso. Corinto era una ciudad bulliciosa, era un cruce de caminos de comercio y cultura. Esto resultó en una mezcla de personas e ideas, pero también trajo desafíos morales. El apóstol Pablo conocía bien esto. Él había establecido una iglesia en Corinto. Se preocupaba profundamente por los creyentes allí, quería que crecieran fuertes en su fe. Pablo escribió cartas para guiar a la iglesia de Corinto. Estas cartas, conocidas como Primera y Segunda de Corintios, son parte del Nuevo Testamento. Ofrecen sabiduría eterna. Las palabras de Pablo abordaron problemas específicos que enfrentaban los primeros cristianos. Sin embargo, todavía resuenan con nosotros hoy. Sus cartas nos recuerdan que Dios está con nosotros. Él nos ayuda a través de los desafíos. Las cartas de Pablo eran personales. Escribió con autoridad y amor. Conocía las luchas de los creyentes corintios. Quería corregir sus errores. También quería animarlos. Sus palabras estaban destinadas a guiarlos hacia la unidad y la madurez espiritual. En su primera carta, Pablo abordó las divisiones dentro de la iglesia. Les recordó a los corintios que eran un solo cuerpo en Cristo. Necesitaban dejar de lado sus diferencias. Necesitaban trabajar juntos. La unidad era esencial para que la iglesia prosperara. Pablo también abordó el tema de la inmoralidad. Corinto era conocida por su moral relajada. Pablo llamó a los creyentes a un estándar más alto. Les recordó que sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo. La pureza sexual era el diseño de Dios. Él quería que honraran a Dios con sus cuerpos y vidas. Otro tema que Pablo cubrió fue el de los dones espirituales. Explicó que Dios le da a cada creyente dones únicos. Estos dones están destinados a edificar la iglesia. No están destinados para beneficio personal. Pablo animó a los corintios a usar sus dones para servirse unos a otros. La segunda carta de Pablo a los corintios fue más personal. Se había enfrentado a la oposición de algunos en Corinto. Cuestionaron su autoridad, difundieron falsas enseñanzas. Pablo defendió su ministerio con valentía y humildad. Les recordó a los corintios que fue llamado por Dios. Se le confió el mensaje del Evangelio. A pesar de los desafíos, Pablo expresó su profundo amor por los corintios. Anhelaba la reconciliación. Los instó a apartarse de sus pecados. Les suplicó que regresaran a Dios. Quería que experimentaran el gozo del perdón. Pablo también escribió sobre el sufrimiento. Sabía lo que significaba sufrir por el bien del Evangelio. Les recordó a los corintios que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Quería que encontraran fuerza en Dios durante los tiempos difíciles. Las cartas de Pablo a los corintios pueden haber sido escritas hace siglos, pero siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Nos enfrentamos a muchos de los mismos desafíos. Luchamos con la división, la tentación y la duda. Necesitamos el mismo aliento y guía. Las palabras de Pablo nos recuerdan la importancia de la unidad en la iglesia. Nos desafían a vivir vidas santas. Nos inspiran a usar nuestros dones para servir a los demás. Y nos dan esperanza en medio del sufrimiento. Tómate un tiempo para leer Primera y Segunda de Corintios. Deja que las palabras de Pablo hablen a tu corazón. Aplica sus enseñanzas a tu vida. Descubrirás sabiduría eterna que fortalecerá tu fe.
encontrarás guía para navegar los desafíos de nuestro tiempo, serás atraído más cerca de Dios. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. En Él han sido enriquecidos en todo. Primera de Corintios 1, 4, 5. Estas palabras son un poderoso recordatorio de las increíbles bendiciones que recibimos a través de nuestra relación con Jesucristo. A menudo pensamos en la riqueza en términos de posesiones materiales o riqueza financiera. Pero la verdadera riqueza, la que dura para la eternidad, viene de conocer y seguir a Jesús. A través de Cristo se nos dan dones mucho más valiosos que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Se nos da gracia, paz y la promesa de la vida eterna. Somos llamados a ser santos, apartados para los propósitos de Dios. Estas son las riquezas que realmente importan. ¿Qué significa ser enriquecido por Cristo? Significa que se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y significativa, ahora y en el futuro. Significa que ya no estamos definidos por nuestros errores del pasado o nuestras circunstancias presentes. En Cristo, somos hechos nuevas creaciones, perdonados, amados y empoderados para vivir una vida que honra a Dios. Pablo nos recuerda que en Cristo estamos llamados a ser santos. Esto no significa que tengamos que ser perfectos o vivir una vida libre de errores. Simplemente significa que somos apartados por Dios para sus propósitos. La santidad no se trata de apariencias externas o reglas estrictas, se trata de una transformación interna que ocurre cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Se trata de permitir que su amor nos cambie de adentro hacia afuera. La gracia es un regalo gratuito de Dios que se nos da a través de Jesucristo. No la merecemos y no podemos ganarla. Es simplemente un regalo de su amor y misericordia. La gracia cubre nuestros pecados, sana nuestras heridas y nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando fallamos. Vivir en gracia es descansar en el conocimiento de que somos completamente amados y aceptados por Dios, sin importar qué. En un mundo lleno de caos e incertidumbre, Jesús nos ofrece su paz. Esto no es la ausencia de problemas o dificultades, es una profunda y permanente sensación de calma que viene de saber que estamos en la palma de la mano de Dios. No importa qué tormentas rujan a nuestro alrededor, podemos tener paz en nuestros corazones, sabiendo que Dios tiene el control. Divisiones entre nosotros. Pablo, en su carta, también aborda el problema de la división entre los creyentes. Estaba triste al ver lo rápido que los corintios habían formado facciones, alineándose con diferentes líderes y doctrinas. Tristemente, tales divisiones todavía existen en la iglesia hoy. Permitimos que las diferencias de opinión, antecedentes o incluso estilo de adoración nos separen. Pero Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, así como Él y el Padre son uno. La unidad es esencial para la salud y la eficacia de la iglesia. Viviendo nuestras riquezas. ¿Cómo, entonces, vivimos las riquezas que se nos han dado en Cristo? Comienza con un corazón agradecido. Nunca debemos dar por sentado los increíbles dones de la gracia, la paz y la santidad que nos han sido otorgados. Estamos llamados a ser ejemplos vivientes del amor y la gracia de Dios para un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Esto significa extender el perdón a aquellos que nos han hecho daño, así como Cristo nos perdonó. Significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, independientemente de sus creencias o antecedentes. Reconciliados con Dios y con los demás. La reconciliación es un tema clave en la fe cristiana. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos reconciliados con Dios. La barrera del pecado que nos separaba de Él ha sido derribada. Pero la reconciliación no se detiene allí. También estamos llamados a ser embajadores de la reconciliación, trabajando para traer sanidad y unidad a un mundo roto y dividido. Un llamado a la unidad.
Entonces, como seguidores de Cristo, dejemos de lado nuestras diferencias y luchemos por la unidad en el cuerpo de Cristo. Déjenos ser conocidos por nuestro amor, compasión y gracia. Seamos un faro de esperanza en un mundo que a menudo está envuelto en la oscuridad. Que seamos verdaderamente enriquecidos por Cristo, no solo de palabra, sino de hecho, y que nuestras vidas reflejen las riquezas ilimitadas que se nos han dado. Con el tema Vidas con objetivos. Comentario del primer párrafo, la Reforma en Francia. Resumen del contexto. Este párrafo describe los desafíos enfrentados por el protestantismo tras los triunfos iniciales en Alemania. La unidad del movimiento se veía amenazada por divisiones internas y fuertes oposiciones externas, incluida la persecución directa. Se destaca la figura de Carlos V, el emperador que dedicó sus recursos y poder a erradicar el protestantismo, pero que finalmente fracasó al enfrentarse al propósito de Dios. Lecciones clave. Resistencia en medio de la adversidad. A pesar de las divisiones y persecuciones, la Reforma no fue destruida porque estaba arraigada en principios divinos. El fracaso humano ante el poder de Dios. Carlos V es un ejemplo de cómo los planes humanos, por más ambiciosos que sean, no pueden prevalecer contra los propósitos divinos. El triunfo de la fe. Aunque parecía que la Reforma estaba destinada a desaparecer, la luz de la verdad seguía brillando. 3. Reflexión espiritual. ¿Qué podemos aprender de la manera en que Dios intervino para preservar la Reforma? ¿Cómo enfrentamos nuestras propias guerras civiles espirituales, especialmente cuando parecen estar perdidas? ¿Cómo podemos ser instrumentos de luz en un mundo que a menudo busca apagarla? 4. Paralelismos bíblicos. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Carlos V, con todo su poder, no pudo resistir la soberanía de Dios. Hechos 5:39. Si esto proviene de Dios, no lo podréis destruir. Un recordatorio de que los propósitos de Dios prevalecerán. 5. Aplicación actual. Así como la Reforma enfrentó divisiones y oposición, las comunidades de fe hoy en día bien enfrentan desafíos internos y externos. La clave está en mantenernos firmes en la palabra y confiar en que Dios dirige el futuro. Debemos recordar que nuestra misión no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios, quien sostiene a su pueblo incluso en los momentos más oscuros. 6. Conclusión. El relato del conflicto de Carlos V contra la Reforma no es solo historia, es un recordatorio de la lucha constante entre la luz y las tinieblas. Dios sigue diciendo, haya luz en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. La Revolución Francesa causó un gran impacto en toda Europa. No fue solo una agitación política, desató un intenso debate religioso, especialmente sobre la profecía bíblica. Muchos vieron el caos y la violencia de la revolución como señales del fin del mundo. Recurrieron a la Biblia, específicamente a los libros de Daniel y Apocalipsis, en busca de respuestas. Estos libros, llenos de lenguaje simbólico y predicciones, parecían ofrecer una comprensión de los tiempos turbulentos. El historicismo era una forma popular de entender la profecía en ese momento. Este enfoque veía la historia como si se desarrollara según un plan divino. Los historicistas creían que las profecías bíblicas se cumplían secuencialmente a lo largo de la historia. Veían los eventos actuales como directamente conectados a estas antiguas predicciones. La Revolución Francesa, con su dramático derrocamiento de la monarquía, parecía encajar en esta línea de tiempo profética. El año 1798 adquirió una inmensa importancia para muchos intérpretes proféticos. ¿Por qué? Fue el año en que las fuerzas francesas capturaron al Papa Pío VI. Este evento conmocionó al mundo cristiano. Para muchos parecía cumplir una profecía específica en el libro del Apocalipsis. Esta profecía hablaba de una herida mortal infligida a una bestia simbólica, a menudo interpretada como el papado. Otro elemento importante fue la profecía de los 1260 días. Esta profecía aparece tanto en Daniel como en Apocalipsis. Muchos interpretaron estos días como años, simbolizando un período de opresión. Creían que este período terminó en 1798. Este cálculo alimentó la idea de que el mundo estaba entrando en el tiempo del fin,
como se describe en Apocalipsis. La Revolución Francesa dejó una huella perdurable en el pensamiento religioso. Impulsó un aumento en el interés y la publicación de materiales sobre profecía bíblica. Los eventos de la Revolución provocaron debates y discusiones que continuaron durante generaciones. Si bien las interpretaciones variaron, persistió la creencia de que los eventos actuales estaban conectados con la profecía bíblica. Esta era destaca la poderosa interacción entre los eventos históricos y la interpretación religiosa. Muestra cómo las personas en tiempos de agitación buscan significado y esperanza en los textos antiguos. Ser semejante a Jesús, esta es la meta expuesta por Juan el Amado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 6. Y Pedro declaró: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. En apoyo de esta meta emocionante, escribió Elena de White: hablen como Cristo habló. Trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Alza tus ojos, página 342. Escuchemos el devocional Ser semejante a Jesús. Análisis del devocional. Permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo subraya la importancia de una vida de oración constante y perseverante, no solo para el beneficio personal, sino también para interceder por otros. 2. Puntos clave del devocional. Naturaleza de la piedad. No todos tienen una inclinación natural hacia la espiritualidad, pero eso no es excusa para no cultivarla. La oración y el examen personal son herramientas esenciales. El peligro de la duda. Hablar continuamente de dudas y oscuridad fortalece la incredulidad y debilita la fe. Esto va en contra del propósito de Dios para sus hijos. Causa de la oscuridad espiritual. Las dudas provienen de una falta de conexión con Dios. Esto sucede por descuidar la piedad personal, no apartarse del pecado y de influencias negativas, falta de imitación de la vida de Jesús, llamado a la luz. Los que enseñan la verdad deben ser portadores de fe, esperanza y alegría, viviendo cerca de Dios para reflejar su luz al mundo. Lecciones espirituales. La oración como arma espiritual. La oración constante nos conecta con Dios y nos protege de la oscuridad espiritual. Reflexión personal. El autoexamen sincero es fundamental para corregir nuestras faltas y acercarnos más a Dios. Imitar a Jesús. Su vida de abnegación y pureza es el modelo perfecto para evitar el egoísmo y la complacencia en el pecado. 4. Reflexiones para la audiencia. ¿Estoy viviendo cerca de Dios o permito que las dudas y el pecado me alejen de su luz? ¿Cómo puedo fomentar una vida de oración más constante y sincera? ¿Soy una fuente de luz y alegría para otros o propago dudas y desaliento? Paralelismos bíblicos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivir cerca de Dios significa caminar en su luz. Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. La clave para evitar las tinieblas es permanecer conectados con Jesús. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos llamados a reflejar la luz de Cristo al mundo. 6. Aplicación y conclusión. Este devocional es un llamado a una vida de oración y obediencia. Si deseamos evitar las tinieblas y ser una luz en el mundo, debemos vivir en constante comunión con Dios. La piedad personal no es opcional. Es un compromiso que requiere esfuerzo, autoexamen y perseverancia. Terminemos con un llamado a orar más, a permanecer cerca de Dios y a buscar reflejar la luz de Jesús en nuestras palabras y acciones. Gracias, profe. A continuación, vamos a escuchar el resumen de este devocional preparado por nuestra plataforma de inteligencia artificial InVideo AI. La Biblia nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios.
Efesios 6:11. Esta armadura incluye la verdad, la justicia y la fe. Pero también incluye algo más, la luz. Estamos llamados a ser guerreros de la luz, brillando intensamente en un mundo oscuro. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es la forma en que hablamos con Él, compartimos nuestros corazones y buscamos su guía. Cuando oramos, nos abrimos a su luz. Esta luz nos ayuda a ver el camino que Él tiene para nosotros. Nos da fuerzas cuando somos débiles y consuelo cuando tenemos miedo. Tristemente, muchas personas se han olvidado de la importancia de Dios. Se han alejado de su luz y han vagado en la oscuridad. Persiguen cosas que realmente no importan: dinero, fama, posesiones. Pero estas cosas nunca traerán alegría duradera. Pueden encontrar placer temporal, pero la verdadera paz proviene de conocer a Dios. Proviene de experimentar su amor y perdón. Proviene de vivir una vida que le agrada. Cuando nos distanciamos de Dios, la duda se cuela como una sombra. Empezamos a cuestionar su bondad. Dudamos de su amor. Perdemos de vista sus promesas. Esta duda puede ser paralizante. Puede impedirnos experimentar la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Puede llevarnos por caminos de pecado y destrucción. Sección 4. Encontrando la luz en la oscuridad. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué permitimos que la oscuridad entre en nuestros corazones? A menudo es porque hemos dejado de hablar con Dios. Hemos dejado de leer su palabra. Hemos dejado de pasar tiempo en su presencia. Pero hay buenas noticias. Incluso cuando tropezamos, el amor de Dios permanece. Él siempre está esperando que volvamos a Él. Siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Sección 5. Siguiendo sus pasos. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando seguimos a Jesús, estamos caminando en la luz. Estamos eligiendo vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Estamos eligiendo amar a los demás como Él nos ama. Estamos eligiendo ser una fuerza para el bien en el mundo. Sección 6. Un faro de esperanza. El mundo necesita más luz. Necesita más personas que estén dispuestas a reflejar el amor y la gracia de Dios. Necesita más personas que estén dispuestas a defender lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Comprometámonos a vivir vidas que estén llenas de la luz de Dios. Seamos faros de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente, brillando intensamente para Él, hoy y todos los días. Uno. Estructura y enfoque del programa. La lección está muy bien organizada en 5 partes, cada una con preguntas reflexivas y referencias bíblicas sólidas. Este enfoque permite a los nuevos creyentes conectar conceptos clave como Mesías, profeta e Hijo de Dios, mientras profundizan en su comprensión bíblica. El uso de los iconos para guiar las secciones hace que el aprendizaje sea visual y dinámico, lo cual es un acierto. Sugerencia: quizás podrías incluir un breve resumen introductorio al inicio de cada parte para establecer una conexión con lo que ya se ha estudiado previamente. Esto ayudará a reforzar el contexto y la continuidad temática. 2. Integración de textos bíblicos y preguntas. Me encanta que la lección vincula textos del Antiguo y Nuevo Testamento, mostrando el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús. Las preguntas reflexivas invitan a la meditación personal y a la aplicación práctica. Sugerencia: cuando hables de la conexión entre textos como Génesis 3:15 y Gálatas 4:4, podrías enfatizar cómo la simiente prometida desde el Edén se concreta en Jesús, haciendo un paralelismo con la esperanza de liberación actual. Esto resaltaría la relevancia contemporánea del mensaje. Vocabulario adventista. La inclusión de conceptos como el Manual de Iglesia y el Congreso de la Asociación General es una excelente forma de familiarizar a los nuevos creyentes con aspectos organizativos de la fe adventista. Sugerencia: podrías añadir un ejemplo práctico sobre cómo el Manual de Iglesia es una guía para la vida cristiana en comunidad, mostrando su utilidad en la práctica diaria. 4. Resaltando a Jesús como Mesías y Hijo de Dios. La exploración de los títulos de Jesús ofrece una perspectiva rica y doctrinalmente sólida.
El hecho de abordar cómo estos títulos impactan nuestra relación con Él le da un enfoque personal y transformador. Sugerencia: cuando explores títulos como Hijo de Dios, podrías incluir ejemplos prácticos sobre cómo esto fortalece nuestra fe. Por ejemplo, Jesús como Hijo de Dios asegura que Él es nuestro intercesor y hermano mayor, lo que puede ser un consuelo y motivación para los creyentes. 5. Autoevaluación y meditación. La autoevaluación es una herramienta importante para consolidar el aprendizaje. Las preguntas están bien estructuradas y llevan a una introspección significativa. Sugerencia: podrías sugerir a los participantes escribir sus respuestas en un diario espiritual, creando un registro de su crecimiento en la fe. 6. Icono para saber más. El estudio de términos como Jesús, Cristo y Jesucristo, desde un enfoque bíblico y en el contexto de las redes sociales, es muy actual y relevante. ¿Quién es Jesús? Parte por parte, ofreciendo reflexiones y comentarios sobre los 5 iconos que has presentado. Testimonio: Jesús aquí y ahora, la bendición de un accidente. El testimonio de Diana nos muestra cómo Dios puede usar incluso las tragedias para guiarnos a una transformación espiritual. Aunque el accidente no fue provocado por Dios, sirvió como un momento de reflexión para ella. Este relato nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a redimir nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para su gloria y nuestro bien. Comentario: es importante reflexionar en cómo los desafíos pueden ser herramientas divinas para despertarnos espiritualmente. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diana encontró un propósito al aceptar a Jesús como su Salvador personal, y este testimonio nos anima a ver nuestras propias pruebas como oportunidades para crecer y acercarnos más a Dios. Vocabulario adventista, Manual de Iglesia y Congreso de Asociación General. Estos términos resaltan la organización y unidad de la Iglesia Adventista como cuerpo mundial. El Manual de Iglesia establece principios basados en la Biblia que guían nuestra vida comunitaria, mientras que el Congreso de Asociación General muestra cómo las decisiones importantes son tomadas en un espíritu de oración y colaboración. Comentario: esta sección nos recuerda que formamos parte de una iglesia global, unida por una fe común y un propósito compartido. Es una oportunidad para valorar nuestra herencia adventista y comprometernos con los principios que nos guían como pueblo de Dios. 3. Conozcamos un poco más el Mesías. El concepto del Mesías es central tanto para los judíos como para los cristianos. Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 hasta Isaías 40 y Malaquías 4. Su misión como Redentor fue revelada desde el principio y cumplida perfectamente en su vida y ministerio. Reconocer a Jesús como el Mesías no solo valida nuestra fe, sino que también nos invita a compartir con otros esta esperanza mesiánica que sigue vigente. Es una llamada a ser testigos de que Él es el único camino, verdad y vida. Juan 3:6. Autoevaluación, reflexión y preguntas. Las preguntas planteadas en esta sección son fundamentales para nuestra comprensión personal de Jesús. Responderlas no solo nos ayuda a profundizar en el estudio, sino que también nos invita a hacer de nuestra fe algo práctico y relevante. Comentario: reflexionar sobre títulos como Hijo de Dios o Mesías nos desafía a vivir una vida coherente con nuestra confesión de fe. Estas preguntas son un puente entre el conocimiento y la práctica diaria. Para saber más, Jesús en la historia y en nuestra vida. Jesús es más que un personaje histórico o una figura religiosa. Los títulos que se le otorgan, Cristo, Mesías, Hijo de Dios, León de Judá, etc., reflejan diferentes facetas de su carácter y misión. Él es el cumplimiento de las promesas divinas y la respuesta a nuestras mayores necesidades. Es fascinante cómo cada título de Jesús revela un aspecto único de su obra redentora. Esta sección nos invita a meditar en cuál de estas facetas de Jesús es más significativa para nosotros hoy y cómo podemos compartir esa perspectiva con los demás. Conclusión: la lección 3 nos desafía a responder personalmente la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? No solo como una afirmación teológica, sino como una realidad práctica en nuestra vida diaria. Jesús es nuestro Salvador, Mesías y Redentor, y su llamado a seguirlo trasciende tiempo y espacio.
Así como Saulo fue transformado por su encuentro con Jesús, nosotros también somos llamados a experimentar esa transformación y ser luz en este mundo. Testimonio. La bendición de un accidente. El testimonio de Diana nos recuerda cómo Dios puede usar las circunstancias difíciles, incluso las provocadas por nuestras malas decisiones, para acercarnos a Él. Diana, tras un accidente, se encontró sola, reflexionó sobre su vida y buscó un nuevo rumbo en Jesús, hallando esperanza y propósito. Su historia ilustra que Cristo transforma vidas, dándonos gozo y misión. 2. Jesús como el Mesías. La lección destaca cómo los judíos esperaban al Mesías como el libertador prometido. Los discípulos de Jesús, como Andrés, identificaron en él al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús no solo fue el Mesías para Israel, sino que es el Salvador del mundo, trayendo esperanza a toda nación. 3. Jesús, el profeta prometido. Después de un largo silencio profético desde Malaquías, Jesús vino como el cumplimiento de las promesas de Deuteronomio y Malaquías. No fue solo un profeta, sino el mismo Hijo de Dios, quien reveló plenamente al Padre y proclamó el Evangelio de salvación. 4. Jesús, el Hijo de Dios. Uno de los títulos más notables aplicados a Cristo es el de Hijo de Dios. Desde el anuncio del ángel Gabriel hasta las confesiones de quienes lo vieron obrar milagros, este título subraya su divinidad y relación especial con el Padre. Jesús es el puente que nos une a Dios, otorgándonos salvación. 5. Autoevaluación y reflexión. ¿Cuál es tu percepción personal de Jesús? ¿Cómo responde tu vida al llamado del Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué título de Jesús resuena más contigo? ¿Salvador, profeta, Hijo de Dios o Mesías? Jesús aquí y ahora. Esta lección nos reta a reconocer que Jesús sigue transformando vidas hoy. Al igual que Diana y Saulo, todos estamos llamados a conocerle y a compartir su amor con los demás. 7. Conclusión. Jesús no es solo un personaje histórico ni un concepto religioso. Es el Salvador vivo que desea caminar contigo. Sea como Mesías, profeta, Hijo de Dios o Redentor, Jesús quiere ser el centro de tu vida. Reconocerlo como tal es el primer paso hacia una relación transformadora que te dará gozo, propósito y misión. Ahora sí, estamos listos para reflexionar y comentar en comunidad. ¿Alguna vez han conocido a alguien que les cambió la vida? ¿Alguien que les mostró una nueva forma de ver el mundo? Aprender sobre Jesús es así. Es un viaje para descubrir esperanza, amor y propósito. En esta lección, exploraremos quién es Jesús y cómo conocerlo puede traer una alegría y un significado increíbles a nuestras vidas. Imaginen un mundo lleno del amor de Dios. Eso es lo que Jesús vino a mostrarnos. Él es más que una figura histórica. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador prometido y un amigo que camina con nosotros en cada paso del camino. A medida que viajamos juntos, abran su corazón a la posibilidad de conocer a Jesús personalmente. Él quiere conocerte justo donde estás. Comencemos. Durante siglos, el pueblo de Dios esperó al Mesías, un líder prometido que traería paz y salvación. El Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre él. Estas profecías hablaban de un descendiente del rey David que gobernaría con sabiduría y justicia. Jesús cumplió estas profecías perfectamente. Nació en Belén, tal como lo predijo Miqueas capítulo 5, versículo 2. Sanó a los enfermos y realizó milagros, demostrando el poder de Dios. Todo en la vida de Jesús apuntaba a su papel como el elegido, enviado para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. La vida, muerte y resurrección de Jesús cumplieron el plan de Dios para nuestra redención. A través de él, se nos ofrece el perdón y una relación restaurada con nuestro Creador. Jesús no es simplemente un gran maestro o profeta, Él es el Hijo de Dios. Esto significa que comparte la naturaleza y la autoridad divinas de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1 nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los milagros, las enseñanzas e incluso su muerte en la cruz revelan su poder y amor divinos. A través de él, vemos el corazón de Dios por la humanidad. Vino a mostrarnos cómo es realmente Dios, compasivo, misericordioso y lleno de gracia. Entender a Jesús como el Hijo de Dios lo cambia todo. Significa que no estamos solos. Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, ofreciéndonos su amor y guía en cada paso del camino. Jesús no es solo una figura del pasado.
Él está vivo hoy, ofreciendo esperanza y guía a todos los que lo buscan. Él es nuestro Salvador, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna. También es nuestro intercesor, orando constantemente por nosotros y abogando en nuestro nombre ante Dios. Piensen en un momento en que necesitaron consuelo o guía. Jesús está ahí para nosotros en esos momentos. A través de la oración, podemos hablar con Él, compartir nuestras cargas y pedir su ayuda. Él promete estar con nosotros siempre, brindándonos fuerza, paz y dirección. Tómense un tiempo para reflexionar sobre quién es Jesús para ustedes. ¿Cómo impacta en sus vidas el comprender sus roles como Mesías, Hijo de Dios y Salvador? A medida que se acerquen a Él, descubrirán el increíble amor y la gracia que ofrece a cada uno de nosotros. Para preguntas, usar la ventana de comentarios. Bendiciones. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. El ministerio Conéctate a Jesús te invita a prepararte con nosotros todos los días para que juntos nuestro lema se haga realidad. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases todos los días conectados a Jesús. Bendiciones. Gracias, muchas gracias mis queridos hermanos por acompañarnos en este espacio. Llegamos al final de nuestro repaso de los temas: 1. La Biblia al día. 2. Vidas con objetivo. 3. El devocional, ser semejantes a Jesús. Y 4. La escuela sabática para nuevos creyentes. Les espero en los próximos temas que tendremos a continuación. El Señor les bendiga y les guarde. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto, le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue.